Seguimos adelante con nuestra serie del Evangelio de Marcos y hoy vamos a progresar o avanzar hacia el capítulo 4. En este capítulo que vamos a ver hoy tenemos un breve cambio en la velocidad del Evangelio. Hasta aquí nosotros hemos visto a Jesús en acción constante. Lo vemos yendo de un lado para el otro, lo vemos haciendo milagros, sanando enfermos y ministrando a las multitudes. Sin embargo, en este capítulo podemos ver cómo Cristo se detiene por un momento para enseñar a la multitud. Y eso es algo maravilloso porque nos muestra que su ministerio es un ministerio de acción, pero también es un ministerio de enseñanza. Marcos nos muestra que la vida de Cristo tiene un balance maravilloso, palabra y hechos. Así que, habiendo dicho esto, los animo a que me acompañen a Marcos capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 20. Esta es la primera parábola que encontramos en esta sección del Evangelio y estoy seguro que es una parábola que todos ustedes ya conocen. Marcos capítulo 4, del verso 1 al verso 20. Dice: comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar, y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas, y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo, y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60, y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean pero no perciban, y oyendo, oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Esta enseñanza se titula Muchos oyentes, diferentes reacciones. Muchos oyentes, diferentes reacciones. En el año 2011 se estrenó una película que se llamaba El Artista.
Cuando yo vi el tráiler de esa película, yo me emocioné muchísimo porque era una película hecha en esta época que hacía un gran homenaje al cine mudo. Y era tanta mi emoción y mis ganas de ver esa película que yo invité a un grupo de amigos de la iglesia a que la viéramos. El punto es que cuando la película se terminó y salimos de la sala, yo estaba muy feliz. O sea, la película había cumplido con mis expectativas, me había emocionado, pero eso mismo no sucedió con mis amigos. Ellos no estaban igual de contentos. Los que fueron conmigo habían tenido diferentes reacciones. A algunos la película les pareció súper aburrida, a otros les pareció pues más bien poco interesante y a otros les pareció entretenida, pero no la consideraban como tan buena como para ganarse un premio o un Oscar. Entonces, de alguna forma, todos vimos la misma película, todos vimos las mismas escenas, escuchamos la misma banda sonora, pero al final todos reaccionamos diferente. A lo que quiero llegar con este ejemplo es que algo muy similar nos ocurre con la palabra de Dios. Muchos podemos disponernos a escuchar la palabra, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Por ejemplo, en este preciso momento, todos ustedes, los que me están viendo del otro lado de la pantalla, van a escuchar la misma enseñanza. Van a oír el mismo sermón. Pero cada uno de ustedes va a tener una reacción diferente para cuando yo termine. Y eso es precisamente lo que Marcos nos plantea en esta parábola. Hay diferentes formas de reaccionar a la palabra de Dios. Por eso mi mensaje para ustedes en esta mañana viene en forma de pregunta. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios? Bueno, hay varias formas en cómo podrías responder o podrías reaccionar a la Biblia o al mensaje de la Escritura. Sin embargo, en este sermón quiero mostrarte dos formas en cómo me gustaría invitarte a reaccionar ante la palabra de Dios. En primer lugar, o mi primer punto sería, no solo escuches, acepta. No solo escuches, acepta. El texto que nosotros acabamos de leer hace un momento nos dice que cuando Jesús comenzó a enseñar, una multitud llegó hasta la orilla del mar. Y pues esta multitud era tan grande que Jesús tuvo que subirse a una barca. Ahora, en ese escenario, Jesús enseña la parábola del sembrador y es la historia de un sembrador que arroja varias semillas y a cada semilla le ocurre algo diferente. Todo depende del terreno en el que las semillas caen. Bueno, después de contar la parábola, Jesús se queda solo con sus 12 y con algunos seguidores, los cuales quieren comprender el significado de la parábola. Así que Cristo mismo se las explica. Noten lo que dice los versículos 13 al 20. También les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra,
Pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Como podemos ver, Jesús en su explicación de la parábola compara la semilla con la palabra de Dios y al mismo tiempo compara los tipos de terreno con distintas personas. Ahora, hay algo que todas estas personas tienen en común y es que todas ellas escuchan la palabra. Note el versículo 15, dice, son aquellos que en cuanto oyen. Versículo 16, son los que al oír la palabra. Versículo 18, estos son los que han oído la palabra. Versículo 20, los cuales oyen la palabra. Todas estas personas, aunque al final reaccionan diferente, escucharon la palabra. Por lo tanto, oír la palabra de Dios no es algo sin importancia. De hecho, hay un fuerte énfasis de Cristo por parte de Cristo para que las personas escuchen lo que Él tiene que decir. Si ustedes ven en el versículo 3, Jesús comienza diciendo, escuchen. Y en el versículo 9, ¿cómo termina la parábola? Él termina diciendo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay un gran énfasis en escuchar. Eso lo vemos a lo largo de este pasaje. Así que, mis amigos, oír la palabra de Dios es algo importante. Jesús quiere que nosotros escuchemos lo que Él tiene que decir. Él quiere que escuchemos su palabra. Todos nosotros vivimos en una sociedad que habla mucho y escucha poco. Es suficiente con entrar a las redes sociales para darnos cuenta que todo el mundo siente la necesidad de decir algo. Todos creen que tienen que decir algo y todos tenemos que escucharlos. Sin embargo, nosotros debemos aceptar que en algunos momentos necesitamos hablar menos y escuchar más. Y si alguien es digno de toda nuestra atención, si alguien es digno de ser escuchado, ese es Jesucristo. Él nos invita a oír su palabra. Y lo que Él tiene que decir es sumamente profundo, sumamente transformador y sumamente importante. Así que escuchar la palabra de Dios es importante. Pero, aunque oír es muy importante, no es suficiente. Oír es importante, pero no es suficiente. Todas estas personas que están representadas aquí en la parábola por los terrenos, todas estas personas al final de cuentas reaccionan diferente. Unas rechazan la palabra de Dios porque Satanás la roba de inmediato. Otros reciben la palabra, pero cuando vienen los problemas, cuando viene el sufrimiento, se apartan de ella. Otros no dan fruto porque ceden ante la avaricia, ante las riquezas, ante los bienes o ante el pecado. Y otros sí van más allá de escuchar. Hay un grupo de personas que la oyen, aceptan la palabra y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. La pregunta obligatoria para nosotros es, ¿cómo reaccionamos ante la palabra? ¿Cómo reaccionas tú ante la palabra? ¿La escuchas y se te olvida rápidamente? Oyes una enseñanza bíblica, pero
dentro de ti sientes que realmente no te importa, que en realidad no es relevante para ti. O quizás tú eres una persona que recibe la palabra de Dios con gozo, escucha una predicación que te emociona y te llenas de alegría, te llenas de esperanza, pero cuando empiezan a aparecer los problemas, cuando vienen las deudas, las dificultades, los conflictos familiares, ¿hasta ahí llegó la palabra? ¿Esa es tu situación? ¿Es así como reaccionas? ¿Qué pasa en tu vida cuando tú eres tentado por las riquezas? Cuando eres tentado para tener un mejor sueldo, una vida más prometedora, pero el precio de eso es estar lejos de Dios. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Te olvidas de lo que has leído y de lo que has escuchado en las Escrituras? ¿Qué pasa con la palabra? ¿Cómo reaccionas ante ella cuando tú estás frente a la tentación? ¿Te olvidas de la voluntad de Dios y te entregas a tu pecado? Amigos, hay muchos oyentes y diferentes reacciones. La pregunta es, ¿cómo reaccionas tú? ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios? Bueno, mi invitación para ti es la siguiente. No solo escuches, acepta. Eso es justo lo que hacen las últimas personas que Jesús describe en el versículo 20. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros al 100 por uno. Yo quiero animarte a que optes por esta actitud. Acepta la palabra de Dios para que Él obre en tu corazón a través de su palabra y tú puedas dar fruto por ella. Yo no solamente quiero animarte a oír. Muchas personas se conforman solamente con oír el sermón del domingo. Sin embargo, yo quiero animarte a que vayas más allá. Cristo quiere llevarte a aceptar lo que Él te dice en su palabra. No solamente quiere que escuches, Él quiere que aceptes, Él quiere que des frutos. Que cuando tú estés sufriendo, tú aceptes la palabra. Que cuando tú estés en medio de la tentación, tú aceptes la palabra. Que cuando estés pasando por sufrimiento, tú aceptes la palabra. Eso es lo que Cristo quiere. Que tú creas lo que Él te ha dicho, lo que Él te ha revelado en la Escritura. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso es esperanzador. Porque si tú y yo oímos la palabra y aceptamos la palabra y la creemos, entonces vamos a tener vidas que van a dar fruto, vamos a llevar vidas acordes con la palabra de Dios, vamos a llevar vidas para su gloria. No solamente escuches, acepta lo que dice la Escritura. En segundo lugar, o como segundo encabezado, lo que quiero decirte, o otra forma de reaccionar ante la palabra, es que no solamente escuches, ven a Jesús para entender. No solo escuches, ven a Jesús para entender. Leamos una vez más los versículos 10 al 13. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas para que viendo vean pero no perciban y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados.
verso 13, también les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo pues comprenderán todas las otras parábolas? Recapitulemos un poco en lo que ha sucedido en esta narración. Jesús empieza a enseñar y una gran multitud de personas viene a escucharlo y Jesús les enseña una parábola. Ahora bien, lo que Jesús enseña es algo que todas las personas de ese momento pueden entender en su contexto cultural. La agricultura era algo muy conocido para ellos, por lo tanto, la figura del sembrador y lo que sucede con las semillas no son imágenes desconocidas para la multitud que lo está escuchando. Ellos entienden de qué trata la parábola. La pregunta es, ¿entendieron el significado? Porque una cosa era entender lo que sucedía en la parábola, pero ¿entendían lo que Jesús estaba tratando de enseñarles? ¿Entendían el significado de la parábola y lo que el Señor les estaba comunicando con esas imágenes? Bueno, es interesante que cuando Jesús termina la parábola, Él se queda solo con sus 12 y con algunos seguidores. La multitud se va. La multitud escucha la parábola y se va sin entender lo que significa. De pronto ellos pensaron que la habían entendido y se fueron. Sin embargo, solamente unos pocos no se conformaron solo con oír. Solamente un puñado de personas vinieron a Jesús para entender la parábola. Por decirlo de otro modo, Jesús en ese momento fue como un sembrador que lanzó la semilla y hubo diferentes reacciones a su historia. La multitud se marchó y otros se quedaron para entender. Iglesia, el entender la palabra de Dios es algo que necesariamente implica acercarnos a Jesús. Si Cristo no abre nuestras mentes, o si Cristo no nos revela los misterios del reino, como lo dice el pasaje, no vamos a entender lo que Él quiere decirnos. Muchas veces pensamos que nosotros no entendemos la Biblia porque quizás no hemos ejercitado mucho la lectura, o porque quizás no terminamos el bachillerato, o porque quizás no somos muy diestros para meditar. Y claro, al final de cuentas todas esas cosas pueden influir. Pero más allá de todo eso, necesitamos a Jesús para entender. Si tú quieres entender la Biblia, si tú quieres entender los misterios del reino, si tú quieres entender la voluntad de Dios, necesitas a Jesús para que Él te revele lo que hay en su palabra. Déjame mostrarte esto a través de una misma ilustración de la Escritura. Después de que Jesús muere y resucita de entre los muertos, algunos discípulos no entendían lo que había sucedido. Ellos no podían entender cómo es que el Mesías había pasado por la cruz. Eso era algo que ellos no se esperaban. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús se aparece a sus discípulos, camino de Emaús. ¿Para qué? Para abrir sus mentes y para mostrarles a los discípulos lo que ellos no podían entender. Observe lo que dice Lucas capítulo 24 del versículo 45 al 47. Lucas 24, 45 al 47 dice: entonces Jesús les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito,
que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Si queremos entender la palabra de Jesús, necesitamos a Jesús. Incluso si queremos entender el Evangelio, por qué Cristo murió y resucitó, necesitamos acudir a Él. El mismo Cristo que explicó la parábola del sembrador es el mismo Cristo que puede abrir nuestras mentes y nuestros corazones para comprender su Evangelio, para comprender su palabra. Por lo tanto, yo te animo a que no solamente escuches, acude a Jesús para entender. No importa cuántas veces hayas leído tu Biblia o cuántos cursos hayas tomado, necesitas a Cristo para entender, o no importa cuántas falencias sientes, no importa si te sientes limitado, si sientes que lees y no entiendes, ven a Cristo para entender. Los discípulos de Cristo necesitaron de Cristo para entender la parábola. El hecho de que nosotros seamos creyentes no significa que ya lo sepamos todo. No lo sabemos todo, necesitamos a Jesús. Es interesante que incluso en el versículo 13 Jesús le dice a los discípulos, les dice: ¿ustedes no entienden la parábola? ¿Cómo van a comprender las otras parábolas? Los discípulos habían escuchado, habían aceptado, pero no habían entendido. Entonces vinieron a Cristo para entender, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Es más, si tú estás escuchando este mensaje y tú no eres una persona que se considera cristiana, de pronto te consideras más bien alguien escéptico, la invitación es la misma. Quizás la razón por la cual tú no has entendido la fe cristiana es porque tú estás buscando respuestas en otras fuentes que no son Jesús. Quizás tú quieres entender la Biblia a través de documentales, a través de Discovery Channel o no sé, documentales acerca de la Biblia que son bastante escépticos. Pero si tú vas a buscar las respuestas allí, no las vas a encontrar. Si quieres entender a Cristo, ven a Cristo y pídele que se revele a tu vida. Ven a Cristo, conoce su palabra y acércate a Él para entender. No rechaces al Mesías. No rechaces a Cristo. No busques respuestas en donde no las hay. Rechazar a Cristo trae más confusión que claridad. Vas a estar más confundido que sobrio. De hecho, quisiera resaltar esto. Miren los versículos 10 al 12. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo, vean, pero no reciban, y oyendo, oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Leyó usted eso? Esas son palabras bastante fuertes. Jesús está diciéndole aquí a sus discípulos por qué Él enseña en parábolas. Él enseña en parábolas para que los de afuera no perciban y no entiendan. Lo cual nos despierta una pregunta. ¿Quiénes son los de afuera? Bueno, para entender esto es bueno saber que lo que Jesús está diciendo aquí es una cita del Antiguo Testamento. Él está citando Isaías capítulo 6 del versículo 9 al versículo 10. Y si usted va hasta Isaías capítulo 6 y lee el verso 9 y 10, usted se va a dar cuenta que ese pasaje habla
de un pueblo que tiene el corazón endurecido. ¿Y cuál es ese pueblo? Bueno, para sorpresa del lector, ese pueblo es el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuáles serían, de acuerdo con Isaías, las personas de afuera? Eran personas que pertenecían al mismo pueblo del Señor. Y eso es compatible con lo que nosotros vimos hace 8 días. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en el mensaje anterior nosotros vimos que los escribas de Jerusalén acusaron a Jesús de actuar en nombre de Satanás. Ellos dijeron que él expulsaba demonios por el príncipe de los demonios. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando Jesús los llama, él les habla ¿cómo? En parábolas. Les habla en parábolas. Así que las parábolas son como una especie de juicio para estas personas que lo habían rechazado de forma tan abusiva, de forma tan atrevida. En síntesis, los de afuera eran personas que habían sido del mismo pueblo o que en ese momento eran del mismo pueblo o del mismo contexto, pero habían rechazado a Jesús. Entonces se le enseña en parábolas para traer juicio sobre aquellos que lo rechazaron. Rechazar al Rey, al Hijo de Dios, fue un gran error. Pero no solo eso, rechazar a Cristo les trajo, como lo dije hace un instante, más confusión que claridad. Porque Cristo empieza a hablarles de una forma en que ellos no entienden, les habla en parábolas. Su rechazo les produjo más confusión. Fue un juicio a su incredulidad. Así que mi invitación es, no rechaces a Jesús. Acércate a Él para entender su evangelio. ¿Quieres entender la fe cristiana? ¿No te consideras cristiano? Ven a Jesús para entender. Si lo rechazas, eso solo va a producir más confusión en tu vida. Amigos, la mayoría de nosotros, día tras día, domingo tras domingo, nos exponemos a la palabra de Dios. De hecho, ya venimos un largo tiempo viendo el Evangelio de Marcos. Hemos visto los mismos mensajes, hemos escuchado los mismos argumentos y las mismas conclusiones. El punto es, ¿cómo han respondido ustedes a esos mensajes? ¿Cómo han reaccionado a la palabra de Dios? Antes de que yo fuese pastor, estuve en otra iglesia y allí tuve la oportunidad de conocer a varias personas. Entre esas personas conocí a un joven que era hijo de pastor y él era un excelente músico. Bueno, él, por lo que pude hablar, creció en la iglesia. Él se expuso a la palabra de Dios desde pequeño y aunque la iglesia en ese momento no era de sana doctrina, yo estoy seguro que a lo largo de su vida él debió de haber escuchado una que otra verdad sobre la Escritura. El asunto es que este joven, que tenía mucho carisma y que era muy buena persona, pasó por un momento difícil. Su esposa le fue infiel con otra persona. Ahora, yo creo que todos nosotros podemos llegar a tener una idea clara de lo que este joven pudo haber sentido. Imagínese el dolor, la desilusión, la frustración. Ninguno de nosotros quisiera vivir algo como eso. No deseamos que a nadie le pase eso. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo reaccionó él ante esa situación? ¿Cómo funcionó la palabra de Dios
que él había recibido a lo largo de su vida. A lo largo de su vida. Ante esa situación tan difícil. Bueno, lastimosamente la semilla no germinó. La palabra no tuvo raíz profunda en el corazón de esta persona y él se terminó alejando del Señor por esta situación tan difícil. Y él ya no tiene comunión con la iglesia ni tampoco con el Señor. La razón por la cual les cuento esta historia es porque muchos vamos a pasar por dificultades. Llámese dolor o llámese tentación, siempre vamos a estar expuestos a algún peligro. Y en ese momento usted y yo vamos a tener que reaccionar ante esa situación. Y la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con los sermones que hemos escuchado? Bueno, mi invitación para ustedes es que reaccionen bien. No solamente escuchen, acepten la palabra. No solamente escuchen, vengan a Jesús para entender. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, hoy queremos darte las gracias porque aunque esta es una parábola muy popular y aunque la hemos escuchado en muchas formas, en diferentes maneras, es confrontante para nuestra vida. Y siempre nos terminamos haciendo esta pregunta ante esta historia y es ¿cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? Bueno, Señor, estamos aquí porque queremos reaccionar bien. Queremos hacer las cosas bien. Y queremos ser como aquellos que no solamente escuchan, sino que también aceptan y dan fruto. No queremos ser solamente como aquellos que escuchan y se van, sino que queremos ser como aquellos que escuchan y vienen a ti para entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque olvidamos rápido. El Evangelio lo olvidamos a diario. El sermón del domingo, ya el martes en la tarde, no lo tenemos ni siquiera en el recuerdo. Muchas veces en situaciones de tentación, ni siquiera nos acordamos de tu palabra o ni siquiera elevamos una oración para hacer solamente un esfuerzo para recordar lo que tú nos has hablado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Solamente tú puedes hacer de nosotros buena tierra. Haz de nuestros corazones buena tierra. Solamente tú puedes hacer que estos corazones que rechazan tu palabra o en donde tu palabra se pierde sea buena tierra para ti. Queremos recibir tu palabra bien, Señor. Estoy seguro que al final de este sermón habrá diferentes reacciones, pero yo te pido, Señor, que seamos como los que dan fruto. Ayúdanos, Señor. Que seas tú a través de tu Espíritu Santo haciendo de nuestro corazón buena tierra para dar fruto y un fruto que te glorifique. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.